Una posesión demoníaca es la invasión de una entidad sobrenatural al cuerpo y alma de un hombre o mujer. Esta invasión puede ir desde unas horas, días, meses o años enteros, durante los cuales el cuerpo y la psique del poseso se van deteriorando paulatinamente hasta encontrar la muerte en la mayoría de los casos. Para que una entidad salga del cuerpo de un poseído, generalmente se practica un ritual conocido como exorcismo, el cual tiene como propósito expulsar a este demonio o espíritu de forma definitiva del cuerpo de la persona. Dependiendo de las creencias de cada exorcista, el rito se hará de maneras distintas. Así que hoy te presentamos 12 casos de exorcismos escalofriantes. Este caso es muy impactante porque fue diagnosticado por un psiquiatra que estaba tratando a Julia. El médico asegura que la vio levitar delante de sus propios ojos y que la chica entraba en unos trances muy extraños, sin explicación. Fue el responsable de la llamada Miami Zombie, una historia en la que Rudy atacaba a hombres sin hogar en Miami y los desnudaba antes de comerse a plena luz del día la cara de sus víctimas. La policía le disparó en la cabeza cuando lo encontraron en una escena del crimen, y aunque se cree que estaba bajo el efecto de las drogas, algunos grupos religiosos dicen que era víctima de una posesión. Este fue el primer caso de la historia en que el acusado se defendió diciendo que estaba poseído por el demonio. El juez no se lo creyó y fue condenado por asesinar a su casero, a pesar de que el abogado intentó demostrar que ese comportamiento era propio de una posesión y no de su cliente. Esta chica hizo un pacto con el diablo en su cumpleaños 16. Tras esto, empezó a actuar de forma extraña y no podía acercarse a ningún objeto religioso. La llevaron al hospital cuando empezó a hablar en idiomas desconocidos, por lo que unos sacerdotes se acercaron a estudiar el caso. Los testigos dicen que la vieron levitar sobre su cama antes de que le practicaran el exorcismo, que funcionó y permitió a la chica tener una vida normal. Se dice que fue poseído mientras daba clase en 1778. Aparentemente hablaba con voces y lenguas extrañas e incluso recitaba escrituras al contrario. Lo llevaron al hospital para una evaluación, pero los médicos no encontraron nada malo a nivel médico. La iglesia se encargó de practicarle un exorcismo que lo hizo despertar de este trance. Ocurrió en Perú. Los padres de un adolescente se despertaron cuando la policía les llamó para explicarle que se habían encontrado a su hija y a una amiga hablando incoherentemente y mandando extraños mensajes de WhatsApp. A una de ellas tuvieron que atarla a una camilla. La policía nunca mencionó la posesión, pero los mensajes satánicos dan a entenderlo. Fue poseída cuando tenía 14 años. Su madre era muy católica, por lo que le practicaron un exorcismo que resultó exitoso, pero volvió a ser poseída como consecuencia de su padre satánico. Los testigos aseguran que hablaba en lenguas muy extrañas de las que nunca había oído hablar, que vomitaba y era capaz de leer mentes. Después de 23 días internada, los sacerdotes extrajeron todos los demonios de su cuerpo. Es uno de los asesinos en serie más conocidos en América, que consiguió aterrorizar a Nueva York durante años en la década de los 70. Cuando se capturó a David Berkowitz, el hombre dijo hacer lo que le pedía el demonio. Explicó que el perro de su vecino estaba poseído y era quien le decía los asesinatos que debía cometer. Una vez en la cárcel, modificó su historia para decir que era parte de un culto demoníaco y que los asesinatos eran parte de un ritual. En 2012 se documentó en China un caso en el que un conductor de autobús atacó a una mujer en plena luz del día.
Aparentemente, el hombre había pasado todo el día bebiendo, salió a la calle y se plantó en la mitad de la carretera. La mujer paró su coche y salió a gritarle, y entonces fue cuando aprovechó para atacarla. Los testigos aseguran que aunque intentaron frenarlo, parecía tener una fuerza sobrehumana y hasta intentó comerse la carne de la mujer. Michael Taylor y su mujer eran personas religiosas e iban a la iglesia con regularidad. Michael comenzó a actuar de forma extraña un día, por lo que su mujer le pidió al sacerdote que llevara a cabo un exorcismo. El sacerdote aseguró haber eliminado de su cuerpo un total de 40 demonios, pero le advirtió que todavía llevaba en su interior el espíritu de un asesino. Cuando Michael llegó a casa, mató a su mujer y a su perro. La policía le encontró vagando por las calles, cubierto de sangre. Este caso es menos conocido por el público en general, pero la película El Exorcista se basó en su historia. El chico tenía 14 años y todo empezó cuando su tía lo incitó a usar una ouija. Esto abrió la puerta de los demonios que invadieron su cuerpo. Los signos de posesión comenzaron con sonidos extraños, crucifijos volando por la habitación y arañazos misteriosos en su cuerpo. Un sacerdote llevó a cabo un exorcismo en el cual el chico le hirió. Para cuando terminó, se dice que todo el hospital había oído sus gritos. Este caso fue el que inspiró la película El exorcismo de Emily Rose. Esta chica sufría severos casos de epilepsia y la llevaban a numerosos hospitales mentales para tratar su enfermedad, pero nunca parecía mejorar. La niña le pidió a sus padres que le practicaran un exorcismo, por lo que recurrieron a la iglesia. A pesar de los esfuerzos de algunos sacerdotes, la chica no mejoraba y de hecho empezó a dejar de comer y tomar su medicación. Finalmente murió después de cerca de 70 exorcismos.